Ante un conflicto, ¿por qué no elegir una alternativa con la que todos y todas salen ganando? La mediación es la forma más rápida, eficaz y económica de resolver un conflicto entre diferentes personas ayudados por la figura del mediador. Celebrar el Día Europeo de la Mediación nos permite acercar la misma a la ciudadanía, además de poner en valor las ventajas de la misma que lo convierten en un método totalmente recomendable para resolver todo tipo de controversias. Desde el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia tenemos en marcha distintos programas de mediación tanto en el ámbito civil, mercantil, familiar, vecinal, comunitario, hipotecario, en materia de tráfico, que nos permite trasladar a la sociedad esta vía como el mejor medio de solución pacífica de conflictos y en beneficio de todas las partes. Estimados asistentes, muchas gracias por contar conmigo en este acto tan especial y en estas circunstancias. Ya tenemos el anteproyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia, que fija el ámbito de aplicación. Contempla en el orden jurisdiccional civil con carácter general como requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias para que sea admisible la demanda. El Código Deontológico de la Abogacía Española establece como prioritaria y característica de la actuación profesional de los letrados la función de concordia, así como la obligación de procurar el arreglo entre las partes. Coincido con la afirmación del mencionado anteproyecto, al cual continuamente me estoy remitiendo, que es necesario romper la dinámica de confrontación y crispación que invade en nuestro tiempo las relaciones sociales. Los días europeos, como los internacionales, son ocasiones para visibilizar cuestiones por las que merece la pena luchar. En el caso de la mediación, yo creo que es importante ser reivindicativos, pero de una forma constructiva. Desde mi punto de vista hay tres claves para acometer este reto. Tres claves en las que creo que la universidad, y en concreto las facultades de Derecho, tienen un papel importante que cumplir. La primera sería difundir la mediación. La segunda clave consiste en formar a buenos y buenas mediadoras, que puedan cumplir su función aspirando a niveles de excelencia. Y la tercera de las claves es de orden legislativo. Hay que impulsar normativas que realmente ayuden a consolidar la mediación. Nosotros en la Fundación Nova Terra somos una fundación del tercer sector, nos dedicamos a ayudar a personas con problemas de inclusión en el mundo laboral. Nuestros monitores, nuestras monitoras, nuestros técnicos y las técnicas gestionan conflictos, gestionan emociones y el aprendizaje en herramientas que la mediación nos da es fundamental. En la Fundación Nova Terra invitamos, pues, desde luego, a toda la gente a que se forme, a que crea en la mediación, porque es un gran instrumento que las personas desde la razón y desde la libertad nos dotamos para salir del problema y no necesitar que un tercero nos imponga una solución, cuando la mejor solución es aquella que nosotros mismos podemos cultivar y hacer nacer dentro de nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Fernando Gómez Colomer, exjugador del Valencia, director deportivo, entrenador. Y por supuesto, pues tengo la opinión de que una solución pactada a cualquier tipo y pacífica a cualquier tipo de conflicto casi siempre es mucho mejor que vivir la incertidumbre, el posible coste que puede suponer la vía judicial, ¿no? Yo, como jugador de fútbol, pues aparte fui capitán, relacionado con muchos compañeros, tratando de resolver ciertas situaciones con los directivos que en aquellos momentos regían la institución, el club. Posteriormente también he sido director deportivo y he tenido que negociar con otras partes contratos, cifras de traspaso, años de duración de los mismos, en definitiva, pues bueno, ciertas situaciones que se tienen que ir resolviendo, y no cabe duda que la mediación es la mejor vía para optar por esta solución pactada y pacífica. Por eso creo y abogo en la mediación, apostamos por el diálogo. La mediación es una forma de hacer tutela judicial efectiva. Es una forma idónea de hacer que los ciudadanos sean sus propios jueces. Nosotros pensamos que la mediación es una forma integrativa, colaborativa, es una forma de derecho colaborativo que nos parece esencial y que impulsamos codo a codo con el CEMICAP y con el Colegio de Abogados,
como una manera de construir una sociedad mejor. Esa es la idea que nosotros impulsamos y eso hacemos desde GEME, desde el Punto Neutro para la Mediación, donde tenemos al Colegio de Abogados Integral, por supuesto. Los vientos soplan en esa dirección, es decir, la Unión Europea sopla en esa dirección, la Agenda 2030 de Naciones Unidas sopla en esa dirección y la legislación que tenemos, es decir, tenemos ya una ley de eficiencia procesal que está en esa dirección también, pues de una mejor o peor forma avanzan en la incorporación de la mediación al catálogo de derechos que tienen los ciudadanos para que se haga con ellos tutela judicial efectiva. En primer lugar, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana quiere sumarse a la celebración del Día Europeo de la Mediación, además más este año por lo convulso y complicado que está siendo tanto a nivel económico y social. El valor de la mediación es que favorece el diálogo para alcanzar acuerdos por la vía extrajudicial y que, desde luego, en este caso a nivel laboral, ha contribuye a prevenir medidas de conflicto colectivo. El tiempo y la economía son principios que tenemos muy en cuenta los empresarios. El caso especial del Colegio de Abogados de Valencia es fundamental porque, repito, lo que sirve es para reducir asuntos judiciales y sobre todo porque sirve para alcanzar desde la fase del diálogo, que para nosotros es fundamental, acuerdos que favorecen a todas. Muy bien, muchísimas gracias. Desde el ámbito empresarial y la organización empresarial que presido, que es EBAP, la Asociación de Empresarias y Profesionales, creemos firmemente que la mediación es un instrumento de gran utilidad en el ámbito empresarial y que además se corresponde mucho con el liderazgo femenino, que yo siempre quiero insistir que no es exclusivo de mujeres. Sabemos que características del liderazgo femenino es que es más colaborativo, búsqueda de consensos, empático y en definitiva creemos que esto va totalmente en línea con la mediación, que es un procedimiento menos traumático, un instrumento que además de ser más económico, y eso también hay que valorarlo desde el ámbito empresarial, sobre todo lo que evita es una ruptura traumática, es una forma de llegar a acuerdos en el marco de ese consenso muy propio del liderazgo femenino, sin traumas y que permite mantener esa relación en el ámbito de la empresa, ya sea con trabajadores o trabajadoras o ya sea con proveedores en el futuro. En el Día Europeo de la Mediación me gustaría reivindicar la mayoría de edad de la mediación, sobre todo una mayoría de edad en unos momentos donde la mediación, y más en el ámbito al que represento, es algo necesario para resolver los conflictos entre las personas dentro de las instituciones y entre la interacción de las personas en las instituciones. Creo que esa mayoría de edad de la mediación, que hasta hace poco pues no dejaba de ser algo extraño en el ámbito jurídico, es algo a lo que ha contribuido muchísimo el ICAB y en el que estamos dispuestos a seguir colaborando desde la Diputación de Valencia. Así que enhorabuena a todos los que lo hacéis posible. La mediación consigue resultados útiles y duraderos que evitan la dilatación del proceso judicial y por tanto su desgaste. Además, son las partes implicadas las que toman decisiones basadas en sus propias necesidades y en sus propios intereses. Ante cualquier tipo de conflicto, la mediación propone soluciones para llegar a acuerdos donde todas las partes implicadas queden satisfechas. En el Colegio de Abogados de Valencia somos más de 700 mediadores y mediadoras, profesionales formados tanto en técnicas de mediación como de resolución alternativa de conflictos. Por eso estamos preparados para ser un instrumento útil para la sociedad y la abogacía, porque es una oportunidad, porque es el momento de la mediación. Ante cualquier conflicto, mediación, la solución con la que todos y todas ganan. Apuesta por el diálogo, únete a la mediación.